Teoría general del proceso. Es aquella parte del derecho procesal que se ocupa de estudiar y resumir los conceptos fundamentales, válido para cualquiera de sus ramas, y compararlo en sus aplicaciones específicas, sistematizando su conocimiento, es decir, que su estudio nos va a ayudar a saber distinguir entre los diferentes conceptos del proceso, independientemente de que este sea civil, penal o laboral, para poder aplicarlos, ordenarlos y diferenciarlos unos de los otros. El derecho procesal es la rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del Estado. En su sentido estricto, contenido en el derecho procesal, una parte institucional que comprende las normas sobre la formación y funcionamiento de las normas judiciales, su jurisdicción y competencia. Un aspecto que agrupa lo relativo a las partes en el proceso regulando su capacidad, legitimación, asistencia y representación. Un aspecto real que se refiere a las acciones o más bien pretensiones, cuestiones previas, pruebas y a los actos procesales. Y un aspecto práctico referente a los trámites de diligencia que deben seguirse en cada juicio y es lo que corresponde a la ejecución dentro de los lapsos procesales. Un carácter parajudicial referente a los actos de jurisdicción voluntaria en los casos de arbitraje. Las ramas del derecho procesal son aquellas ramas que se dividen el proceso en lo que es elementos sustantivos. Podemos decir que en Venezuela tenemos las siguientes ramas. Procesal civil, se acompaña el Código de Procedimiento Civil. Procesal penal con el Código Procesal Penal. Procesal mercantil con el Código de Comercio y las distintas leyes mercantiles. Y así sucesivamente nos conseguimos con cada uno de los procesos que distinguen la actividad dentro de la teoría del proceso. Naturaleza del derecho procesal. Pertenece al ámbito del derecho público y viene a regular las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, con motivo del ejercicio de la jurisdicción que en función pública estatal se acompaña. Su naturaleza pública no requiere decir que todas sus ramas son imperativas, porque también las normas dispositivas o supletorias que se aplican si las partes no disponen de otra cosa, como es el caso del derecho procesal civil. Carácter del derecho procesal. Es una rama autónoma de la ciencia jurídica, es un derecho formal, está previamente determinada por las leyes y es un derecho instrumental por ser un instrumento para la realización de la justicia. Terminología del derecho procesal. Parte es toda persona natural o jurídica que interviene en el proceso en defensa de su interés. Parte actora, demandante, es aquella que invoca la existencia de un derecho a su favor. Parte demandada es la parte contra quien se dirige la pretensión contenida en el libelo de la demanda. Demanda es el acto procesal mediante el cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor se dirige al órgano jurisdiccional competente, que en este caso es el juez, para obtener la aplicación de dicha voluntad. Litigio o liti es la contienda jurídica entre las partes. Proceso es todo lo referente al proceso en general y al cual deriva el juicio como semejante controversia. Carácter científico del derecho procesal. Tiene sus principios científicos, dogmáticos que forman su estructura y lo diferencia de otras ramas del derecho porque posee su propia elaboración doctrinaria y científica. En cuanto al origen de la ciencia procesal, nace cuando aparece el principio de que es ilícito obtener justicia por sus propias manos y la solución se le da a este conflicto es que los particulares deben someterse en sus diferencias al jefe del grupo. Dentro de las diversas escuelas del proceso civil romano tenemos, en la primera etapa el juez tenía una función de árbitro, casi de funcionario privado, donde se incorporó el documento y el juramento, el reconocimiento personal por el juez, o más o menos lo que hoy se conoce como la inspección judicial. Se establecen reglas a la carga de las pruebas, es decir, quien tiene que probar, y se estableció un principio contradictorio, toda vez que las pruebas deben ser conocidas por ambas partes. En el proceso germánico era de índole publicista, es decir, se protege con mayor rigor los intereses de la colectividad que los del individuo. En cuanto al nacimiento de la escuela científica alemana, se produce a mediados del siglo XIX. Hay un cambio en los estudios procesales en Alemania con motivo de la polémica surgida con el libro de Wittig sobre la acción del derecho civil romano. Lo que existe es un derecho subjetivo, separa el derecho subjetivo de la acción, pero no reconoció el derecho de accionar. Mientras que Watt explicaba el derecho es creación, historia y toda dogmática jurídica considera el derecho desvinculado de la historia y es anticientífica. Por otro lado tenemos
el proceso contemporáneo, que es la escuela sistémica italiana. Allí Giuseppe Chivonea, maestro de maestros, crea la Escuela de Derecho Procesal. En 1923 se fundan obras que son consideradas las más grandes juristas de todos los tiempos y sus temas principales están relacionados con la autonomía de la acción, la naturaleza de la sentencia, el proceso como la relación jurídica. En cuanto a la evolución de la legislación procesal venezolana, tenemos que se dependió de la política jurisdiccional de la Real Audiencia de Santo Domingo, se creó la Audiencia de Caracas, se crean las leyes de la India, aparece en la primera época, en 1780, el método cómo arrogarse al juez para descubrir la verdad en los litigios. En su segunda época se da la formación de la nacionalidad. Tenemos la primera constitución, que es de 1811, donde se crea la Corte Suprema de Justicia. En 1835 se redacta el Código de Procedimiento Judicial al notable jurista Francisco Aranda, que luego se llamó el Código de Aranda, que es el Código de Procedimiento Criminal. La tercera época, que se hace la reforma procesal de 1863 del Código de Procedimiento Civil y también un Código de Procedimiento Criminal, el cual ha sido denominado Código Penal de verdadera larga vigencia. Luego el procedimiento civil se promulgó el 10 de diciembre de 1880, se centró en la vigencia del 81. Aparece luego el 19 de diciembre de 1916 el Código de Procedimiento Civil vigente, sancionado por el Congreso el 5 de diciembre de 1985. El 22 de enero de 1986 se promulga el Código de Procedimiento y se da un batactum ley hasta el 16 de septiembre de 1986. En cuanto a la evolución de la legislación procesal penal, tenemos que fue derogado el Código de Aranda en el año 38, en el año 42, el Código de Procedimiento Civil también es derogado por la Ley de Procedimiento Criminal. En 1860, la Ley de Procedimiento Criminal del 4 de julio estableció un mal llamado recurso de amparo ante los superiores a revocar la detención. Y así sucesivamente llegamos a 1998, que hay otro código y el sistema inquisitivo es sustituido por sistemas acusatorios, dejando exclusivamente el ejercicio de la acción penal al fiscal del Ministerio Público. En 1999, con la nueva Constitución, en su artículo 49, el debido proceso tiene rango constitucional. En el año 2000, en agosto, se realiza la reforma del COC con la falsa premisa de la alta incidencia de la criminalidad. Esto generó varios procesos, hubo varios análisis, lo que generó también la necesidad jurídica y no legislativa de realizar unas revisiones al mismo. El fundamento de la reforma procesal penal fue más que todo por la ineficiencia de la forma y el exceso de los formalismos. La exigua garantía de los procesos penales inquisitivos representa a las libertades individuales y la poca consideración al enjuiciado. Estos son los elementos básicos que manejamos entonces en la evolución del proceso penal venezolano.